ha realizado ha realizado estudios de especialización y perfeccionamiento en la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como ha sido becario de la Organización de Estados Americanos. Tiene varios estudios e investigaciones realizadas en el área de la meteorología, y fue así como fue admitido dentro de los 20 becarios de la maestría en gestión de riesgos. Una maestría que fue apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con fondos del FEI, que son los fondos de la excelencia académica. Ha sido un año de trabajo académico, de asistencia a clases, trabajos de investigación, trabajos de extensión. Y este año 2020 les tocó a nuestros alumnos realizar sus tesis. Fue un año con muchos desafíos, sobre todo para Ricardo, que le ha tocado hacer trabajos de campo, y eso ha sido sumamente desafiante por el hecho de que tendría que cuidarse tanto él como las personas con quienes se reunían, tenían que cuidarse en extremo por el tema del virus. Empezamos con casi todos los estudiantes que tenían trabajo de campo bastante difícil, lograron superarlo, lograron reinventarse y sacaron excelentes temas en diferentes áreas de la ciencia. Ricardo lo hizo en el área de alerta temprana, meteorología, otros hicieron biología, ciencias sociales, ciencias de la educación. De modo que esta maestría nos ha dado una diversidad de áreas en las que podemos nosotros trabajar en la gestión de riesgos de desastre y oportunidad para continuar en estas líneas de investigación. Dicho esto, quiero presentar ya a nuestro disertante con el tema diseño de un sistema de alerta temprana comunitario ante inundaciones para el Bañado Sur, barrio Yucatú de Asunción. Adelante, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, profesora. Gracias a todos los que están presentes también. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta presentación, parte del trabajo de tesis de maestría que me ha tocado realizar durante este difícil año 2020, ¿verdad? En base a la situación que estuvimos viviendo también con el tema de la pandemia. Bueno, como antecedentes, sabemos que las inundaciones aquí en Paraguay son uno de los eventos hidrometeorológicos más recurrentes o de mayor frecuencia, prácticamente anualmente, hasta incluso se podría decir que en los últimos 5 a 6 años, desde el 2014, se vienen dando eventos de inundaciones fluviales prácticamente anualmente e incluso eventos hasta 2 veces por año, como sucedió en el año 2018, donde iniciamos con un evento de inundaciones. Luego pasaron 2 meses en donde las familias volvían a sus casas y de nuevo tenían que salir porque ya, digamos, en los últimos meses del año otra vez pasaban por el tema de las crecidas del río Paraguay. Aparte de eso, también generan cuantiosos daños y pérdidas, no solamente a las familias que están, digamos, en zonas ribereñas, sino que también a otros sectores de la sociedad. Las inundaciones fluviales y también pluviales, conocidas como también inundaciones súbitas, causan perjuicios a diferentes sectores económicos, ¿verdad? Por ejemplo, el gasto público que se realiza para las asistencias, para la respuesta en relación a las inundaciones, también afecta indirectamente a todos aquellos a todas aquellas personas que tributan o que pagan sus impuestos, porque ese dinero que se utiliza para asistir a estas personas es dinero público, ¿verdad? Entonces, de forma directa puede que le esté afectando a esas personas que viven en zonas ribereñas, pero de forma indirecta también le está afectando a todo un país. Como digamos que el detonante de este tipo de inundaciones, tanto los fluviales como los pluviales, es la lluvia, y las lluvias se generan a partir de fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Hemos visto que en los últimos años hubo un aumento considerable en cuanto a las tormentas severas, y dentro de las tormentas severas
pueden darse diferentes tipos de eventos como las lluvias intensas. Entonces, al tener mayor cantidad de tormentas severas, mayor cantidad de lluvia que cae entonces sobre una cuenca, en este caso la cuenca del río Paraguay, eso hace entonces que haya mayor disponibilidad de agua que luego va a parar en el cauce hídrico y eso genera las crecidas. Dentro de los objetivos de este trabajo, el objetivo general fue el de diseñar un sistema de alerta temprano comunitario ante inundaciones tanto pluviales como también fluviales dentro del Bañado Sur, el barrio Yocuté de Asunción. Digamos que ese es el área de estudio. Los objetivos específicos fueron primeramente el de identificar los roles y competencias institucionales a partir de un análisis del marco jurídico de la República del Paraguay y que estén relacionados a los sistemas de alerta temprana. Como segundo objetivo específico fue el de obtener una caracterización de la amenaza de inundaciones y los riesgos que están conexos a este tipo de inundaciones, tanto pluviales como fluviales. Luego, también proponer sistemas de comunicación y difusión de la información y alertas por inundaciones. Y por último, el de proponer un esquema base para que se dé un funcionamiento eficaz del sistema de alerta temprana. Dentro de la revisión del estado del arte, quisiera, digamos, que comentarles cómo nace, digamos, que este tema de los sistemas de alerta temprana. En realidad, ya digamos que antes, digamos que hace 30 años aproximadamente, ya se venía hablando sobre lo que representan los sistemas de alerta. No se hablaba tanto de alerta temprana, pero sí sistemas de alerta por fenómenos naturales, ya sean terremotos, tsunamis, tormentas y otros tipos de fenómenos naturales. Sin embargo, hubo un evento, ¿verdad? Hubo un evento que fue como un detonante en cuanto a lo que hoy en día conocemos como sistema de alerta temprana y fue el terremoto y posterior tsunami en el Océano Índico en diciembre, el 26 de diciembre exactamente, 2004, que afecta, ¿verdad? Que afecta varias costas dentro del Océano Índico, ya sea hablando de Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y otros que estaban cerca también. Y estas son algunas imágenes de cómo quedaron estas costas, ¿verdad? En esa zona del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que vemos a la izquierda, vemos unas imágenes satelitales del antes y el después, cómo quedaron devastadas esas zonas, ¿verdad? Por ejemplo, en la costa de Indonesia, vemos abajo las costas de Sri Lanka, cómo las aguas destrozaron todo a su paso. También en la zona de Indonesia, la foto que queda a la derecha. Entonces, quedamos en algo. Ya se conocían lo que eran las alertas. Había sistemas de alertas en ese momento. Ya se tenía todo un sistema de alertas por terremotos en esa zona, ¿verdad? Pero, ¿por qué ocurrió este tipo de desastre? ¿Por qué hubo un impacto tan fuerte dentro de este evento en particular, ¿verdad? Y en realidad hay varios factores por los cuales se dieron estos desastres. Uno de los principales fue que el sistema de alerta más bien era un sistema de alerta científico, ¿verdad? Está más orientado más al estudio de las ciencias y no estaba orientado tanto a las poblaciones. Segundo, los sistemas de alerta eran más bien en cuanto a los sistemas de una vez detonado el evento, por ejemplo, se genera un terremoto, ahí se enviaba una alerta y esas alertas llegaban solamente digamos que a limitados usuarios. La población prácticamente y la población más expuesta a este tipo de eventos no estaba debidamente informada. Otro porcentaje también le llegaba la información, pero no creía, ¿verdad? Le tomaba la información como una información cualquiera. Entonces, hubo varios factores que generaron este desastre. A partir de eso, entonces hay un cambio de paradigma dentro de lo que se conocía como las alertas nada más en ese momento. Ahí luego en el 2006, entonces se hace una cumbre mundial sobre el sistema, sobre lo que se refiere a los sistemas de alerta temprana, se analiza específicamente este evento y otros también que fueron generando daños y pérdidas en los últimos años antes de esta reunión, ¿verdad? Y ahí sale el concepto, la conceptualización que hoy conocemos como
sistemas de alerta temprana. Y ellos ahí dividen al sistema de alerta temprana en cuatro componentes principalmente. La componente del conocimiento sobre los riesgos. Hasta antes de eso se hablaba de conocer, identificar el fenómeno natural y alertar sobre el fenómeno natural. Sin embargo, se dieron cuenta que hacía falta una componente ahí de exposición, hacía falta una componente social, ¿verdad? En donde ahí entonces entra lo que es la componente del riesgo, de identificar cuáles son los riesgos que se corre a partir de la ocurrencia de un fenómeno natural. Luego están los servicios de vigilancia y alerta, ahí en donde entran los servicios meteorológicos, geológicos, los que realmente monitorean y miden estos tipos de fenómenos. Bueno, una vez que se tenga la vigilancia, se prevé o se ve una alta probabilidad de ocurrencia de algún tipo de evento hidrometeorológico, eso se tiene que difundir y comunicar. Entonces, la tercera componente habla sobre la difusión y comunicación de las alertas. Y luego una cuarta componente que refiere a lo que ellos llaman capacidad de respuesta. Ya más adelante les voy a mostrar que hoy en día hay digamos que hay algunos cambios dentro de esta estructura. Y dentro de esto habla, por ejemplo, en los servicios de vigilancia alerta, tener sistemas fiables de pronóstico alerta, la base científica que tiene que ser sólida para prever las amenazas y luego también que las alertas sean precisas y oportunas. ¿Por qué precisas y oportunas? Si se emiten muchas alertas, pasa por un tema de que ya después la gente no quiere creer, ya se dan muchos falsos positivos, entonces las alertas tienen que ser lo más precisas posible y tienen que ser oportunas. En cuanto a la difusión, la definición de sistema de comunicación, diferentes niveles de estado, difusión rápida y óptima de las alertas, también la comunicación en un lenguaje común. Esa alerta tiene que llegarle a esa persona, ¿verdad?, que está expuesta. Y comúnmente, o la mayoría de las veces, la persona que está más expuesta a este tipo de amenazas es justamente la persona que carece de medios tecnológicos para poder recibir. Hoy en día nosotros tenemos acceso a Internet vía celulares, vía notebooks, computadoras, tablets. Sin embargo, tenemos que saber de que las personas más vulnerables, y hablamos de vulnerables por diferentes tipos de factores, y esos factores los vamos a ir viendo más adelante, hace que justamente sea muy difícil de poder llegarle a justamente a las personas que más necesitan saber que va a ocurrir algo que puede poner en riesgo la vida o los bienes de esas personas. Luego, la cuarta componente habla de programas de educación. Hay que comprender el riesgo. Acá ya entra una componente de educación, de capacitación, ¿sí? Porque hay que saber qué hay que hacer una vez que se reciben las alertas, ¿verdad? O cómo saber interpretar este tipo de información. Aparte de eso, también se tienen que considerar aspectos transversales. Y hay dos aspectos transversales muy importantes. Primero, la gobernabilidad y arreglos institucionales eficaces. Siempre hay una traba, y van a ver también más adelante, en cuanto a la gobernabilidad y los arreglos que hay entre instituciones. No solamente una institución trabaja en lo que respecta al sistema de alerta temprana, son diferentes instituciones, no solamente aquí en Paraguay, a nivel mundial son muchas instituciones quienes conforman el sistema de alerta temprana y ahí debe haber una gobernabilidad y debe haber una transferencia de información entre estas instituciones y trabajar en conjunto. Y luego también hay que hacerle partícipes a las comunidades locales. Ellos son los principales, digamos, la principal componente del por qué nosotros queremos armar un sistema de alerta temprana, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las características hidrográficas del río Paraguay, esto yo creo que la mayoría ya lo conoce, específicamente en la zona en la zona de Asunción, de la bahía de Asunción. El río Paraguay tiene un comportamiento, como vemos en la gráfica, en donde los máximos suelen darse entre mayo y junio y luego mínimos ahí por inicios del año y también finales entre enero, febrero, marzo y luego también noviembre y diciembre. Un comportamiento característico de digamos que los ríos de llanura, como se lo conocen,
al tipo de cauces hídricos como el río Paraguay. Sin embargo, les quiero mostrar cómo se fue comportando el río Paraguay en los últimos años. Aquí tenemos gráficas a partir del 2015, están, digamos, discriminados por colores, donde se dan cuenta que el río Paraguay ya es, digamos que difícilmente se esté comportando como un río de llanura, o los máximos no necesariamente se dan en donde en promedio o históricamente se solían dar, que era entre mayo y junio, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos máximos, como por ejemplo en el 2015, el máximo del 2015 que fue 7,88 aproximadamente, se dio en el mes de diciembre. El 31 de diciembre se dio el máximo y luego el 1 de enero del 2016 también se mantuvo ese valor. O sea, muy diferente a lo que nos dice los promedios históricos o medias históricas en cuanto a los valores de niveles hidrométricos, ¿verdad? Incluso hubo años en el que se dieron dos eventos o dos máximos, como por ejemplo en el 2018. Aquí lo estoy marcando cuáles fueron los puntos donde se dieron alturas anómalas del río Paraguay y donde se generaron inundaciones. El porqué, o digamos que el porqué de este comportamiento anómalo del río Paraguay no estuvo dentro del estudio de este trabajo en sí, pero se evidencia de que hay extremos también fuera del promedio histórico. Analizando un poquito la zona de estudio, el área de estudio que fue el barrio Yucutú de Asunción, que se encuentra dentro del Bañado Sur, muy poca información se encuentra de este barrio. Incluso este barrio no existía hasta antes del censo 2012. Del censo 2012, si buscamos, vamos a encontrarlo a parte del análisis estadístico de este barrio como parte del barrio Santa Ana y no como un barrio independiente, ¿verdad? El barrio Yucutú está delimitado entre el vertedero Cateura y también el Cerro Lambaré, y le corta a este barrio el arroyo Lambaré. Posee también un lago artificial que se le conoce también como el lago Yucutú, y aproximadamente tiene unas 855 familias hasta el momento hasta el año 2019, hasta un censo, digamos que empírico que se hizo en el año 2019. Los mismos lugareños dan valores también muy aproximados en cuanto a la cantidad de población. Sin embargo, esta población es muy dinámica. Pueden ver aquí cómo fue la ocupación territorial del barrio Yucutú conforme a años, ¿verdad? En el 2003 las áreas que están pintadas en color celeste, es el área que estaba ocupada en ese entonces, y ven cómo fueron ocupando más espacios a partir que iban pasando los años. En 2010 está pintado en áreas de color amarillo, y luego en el 2018 las áreas que están pintadas en rojo. Entonces, digamos que esa fue la forma en que fueron desplazándose, fue sumándose. La mayor cantidad de familias que fueron asentándose en esta zona se dieron entre el 2000 y el 2013 aproximadamente, ya que fueron años en el que el río Paraguay estuvo bastante bajo. No se daban eventos de inundaciones en esos prácticamente 14 años, ¿verdad? Entonces, digamos que las familias iban asentándose y se iban acercando un poquito más a las cotas, digamos, más cercanas al lecho del río. Otra cosa importante también saber es que la población de este barrio se dedica a la recolección de basura, trabajan mucho en el reciclado dentro de la zona de Cateura, y también otros trabajan en lo que es la venta informal de artículos varios en los alrededores de la ciudad de Asunción. Uno de los objetivos específicos era la de realizar un análisis del marco jurídico. Entonces, dentro del marco jurídico se estuvo analizando tanto lo que es la Constitución Nacional, como también otras leyes de creaciones institucionales y decretos reglamentarios que se fueron generando y que tienen relación a los sistemas de alerta temprana. Aquí más bien quiero ya escribir, digamos que unos resultados en sí realmente de ese análisis para no ser muy extenso. Sé que el marco jurídico paraguayo es bastante sólido,
contiene leyes, decretos y también reglamentaciones que están directamente relacionadas a los sistemas de alerta temprana y que incluso obliga a las instituciones del Estado a diseñar e implementar de forma efectiva un sistema de alerta temprana nacional y que esto se vaya también replicando a otros niveles de gobierno, ¿verdad? Hablando ya de gobiernos subnacionales como los departamentales y municipales. Para la implementación de un sistema de alerta temprano se han identificado 3 instituciones principalmente, no significa que sean las únicas, en realidad hay varias instituciones que son partícipes de este sistema, pero quienes, digamos, que inician la activación de todo lo que es el sistema de alerta temprana son 3 especialmente, ¿verdad? Por un lado está la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, que es el ente rector en cuanto a información hidrometeorológica. También le tenemos a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, que tiene también la potestad de poder medir, monitorear todo lo que tenga que ver con los cauces hídricos. Y luego está la CEN, que es el ente rector en cuanto a gestión y reducción de riesgo de desastre, ¿verdad? Actualmente no existe disposición normativa que establezca de manera específica protocolos de comunicación, especificación de los tipos y niveles de alertas con sus potenciales impactos, las recomendaciones discriminadas por tipo de amenazas. Seguramente habrán visto en otros países principalmente eh, esas alertas por niveles de colores, en la alerta amarilla, verde, roja, naranjas. Y eso normativamente no existe en nuestro país, en realidad, ¿verdad? No se puede implementar ese tipo de alertas porque no hay una disposición normativa legal que pueda, digamos, que justificar la implementación de ese tipo de actividades y cuáles son los rigores o metodologías técnicas para poder establecer realmente niveles de alerta con esos niveles, ¿verdad? El marco normativo no establece una pena o sanción por incumplimiento ante la falta de funcionamiento del sistema de alerta temprana. Acá hay algo muy importante, les cuento una de las experiencias en ese sentido. Años atrás se quería y se llegó a hablar con las telefonías. Tienen que saber que a nivel global existe, digamos que canales de frecuencia que se sirven para emergencias, ¿verdad? Por ejemplo, en Chile, cuando se da la alerta, por ejemplo, por tsunami, el celular vibra, o en Japón incluso se utiliza eso, por más de que esté apagado. Los televisores pasan una alerta o un mensaje de alerta, ¿verdad? Sea cual sea o el canal que estés viendo. Son canales que están identificados a nivel mundial y que se utilizan para poder emitir alertas a toda la población. Nosotros también obviamente tenemos eso. Ahora, existe una laguna jurídica que nos decían las telefonías, nosotros no podemos agarrar y enviar mensajes. ¿Qué pasa si no le llega a una persona? ¿Quién se hace responsable de que no le haya llegado? No, ¿se hace responsable la telefonía o se hace responsable el Estado? Entonces, no se encontraba las responsabilidades en eso. Entonces, obviamente, hay una laguna jurídica que nadie quiere tomar o nadie quiere responsabilizarse sobre eso. Entonces, por eso es que hay que mantener en cuenta este tipo de situaciones. Luego también hay una ley que es la 153/93, que ya es, o sea, ya bastante antigua, que crea lo que es el CAEM, ¿verdad? El Centro de Alerta de Emergencia Nacional, que especifica la participación de la academia dentro del centro de alerta. O sea, también está involucrado las universidades. Sin embargo, no existe a la fecha documentos que sustenten o acrediten el funcionamiento efectivo de este centro, ya que no existe a la fecha alguna disposición que haya derogado este decreto. Algunos dicen que con la creación de la Secretaría de Emergencia Nacional a través de la ley 2615/05, o sea, en el 2005, se deroga automáticamente esta ley. Sin embargo, hay otro porcentaje de gente que entiende de la parte normativa y legal que dicen que no, eso se debería derogar de otra forma. Entonces también existe ahí una laguna jurídica en este. Eh, Les pongo ahí el número de la ley para que después puedan ustedes, incluso si están más interesados, poder ir a leer de qué se trata este centro de alerta. Esta es una estructura básica de cómo están identificados, cuáles fueron
los análisis que se hicieron en cuanto a la Constitución Nacional, cuáles fueron los artículos que se analizaron, las leyes, los decretos. También incluso se tuvieron en cuenta leyes y decretos que tienen en cuenta, por ejemplo, marcos internacionales como el marco de Sendai, el Acuerdo de París, y después también otros a nivel de poderes subnacionales, ¿verdad? Como por ejemplo la creación de los comités de emergencia y reducción de riesgo a nivel departamentales y municipales. Bueno, dentro de de metodología, ya que entramos en algo un poco más técnico y científico, en cuanto a la metodología para la elaboración del mapa de amenazas de inundaciones fluviales. Entonces, lo que se hizo fue poder digitalizar todas las viviendas dentro del área de estudio para la caracterización de amenazas por inundaciones fluviales. Se fueron entonces generando, digamos que polígonos por cada vivienda que íbamos encontrando. Eso se deja a un lado. Ahora, luego también para ver cómo podíamos caracterizar a las crecidas del río Paraguay según cotas, ¿verdad? De una forma, digamos que sin tener que trabajar con datos muy pesados y que no sean de pagos, ¿verdad? Se trabajaron con diferentes metodologías, se trabajaron con datos raster, por ejemplo, de imágenes satelitales a resolución de 30 por 30 y dimos cuenta de que no servía mucho para la resolución con el que queríamos trabajar. Queríamos trabajar con una resolución bastante buena que sea de casa por casa, familia por familia, para identificar bien el riesgo a posterior. Entonces, elegimos una metodología bastante, digamos, bastante peculiar que utiliza las imágenes satelitales del Google Earth, ¿verdad? De hecho, que las imágenes satelitales de Google Earth son imágenes de altísima resolución, ¿verdad? En el espectro visible, pero el problema está que no podemos trabajarlo en formato raster a ese nivel de resolución. ¿Por qué? Porque son, digamos que imágenes en formato JPG, ¿verdad? Entonces, trabajamos con una metodología que se llama rasterización, que lo que hace es descomponer entonces estas imágenes en píxeles RGB, ¿sí? Los RGB serían como las bandas en el raster. Entonces trabajamos con esos píxeles RGB que guardan relación con los espejos de agua. Si se dan cuenta ahí, ven la metodología. Primeramente aquí en el gráfico vemos que es la imagen original, luego cómo se fue filtrando los RGB que guardan relación con espejos de agua, se fueron seleccionando. Esas son las que ven en cuadros rojos, son justamente los errores que va generando los primeros resultados y que eso se van puliendo, obviamente, ajustando más los porcentajes los porcentajes de filtro dentro de la metodología. Luego, una vez que tengamos las diferentes imágenes que fueron descargándose por fecha, y esas fechas fueron relacionadas con las alturas hidrométricas que se tenía el puerto de Asunción. Entonces, si tengo una imagen satelital del Google Earth del 25 de agosto del 2018, yo me fijo en el dato histórico de esa fecha, a qué altura estuvo el río Paraguay en esa fecha, en el puerto de Asunción, que es el punto de medición más cercano al barrio, ¿verdad? O al área de estudio. Entonces, así es que se fueron haciendo y se fueron, digamos que creando estas líneas de contorno hasta dónde llegaba el agua a esa altura. Así se hicieron con todas las imágenes satelitales, generaban estas que ustedes ven acá, y luego se fueron categorizando según el rango de colores que ustedes ven acá. Entonces, a partir de 4 metros a 4,50 tenía este color medio verdecito, luego un color un poco más oscuro de 4,51 a 5, y así sucesivamente hasta valores mayores a 7,51. El mayor valor dentro del espectro de datos históricos que se tuvo, que es a partir del 2009, fue el de 7,88 justamente en el 2015. Para la elaboración de los mapas de inundación pluvial, perdón, o inundaciones súbitas, utilizamos otra técnica diferente. Ahí se utilizaron los DEM,
del SRTM Plus versión 3. Luego se aplicaron algunas herramientas, por ejemplo, la herramienta del Water Level Rise Flooding, que es del software Global Mapper, y luego también el Watersheet del Global Mapper. Los resultados que obtuve con el Watersheet del Global Mapper salieron mejores que con el ArcGIS, por ejemplo, ¿verdad? Estos son algunos de los resultados. Sin embargo, quiero mostrarles después los mapas. Hubieron algunas diferencias porque aquí estamos trabajando con datos, con datos espaciales, datos de satélite, pero no se está teniendo en cuenta algo muy importante que les quiero mostrar más adelante. Antes de pasar al siguiente slide, lo que ustedes ven aquí en color rosadito a los costados del río son las áreas de posible inundación por desborde del río, por inundación fluvial, o sea, pluvial, perdón, inundaciones que se generan con lluvias intensas en cortos lapsos de tiempo. Y las flechitas que van viendo aquí son las zonas por donde pueden correr, o sea, las zonas donde se pueden generar raudales y en donde va a haber la aglomeración de agua de lluvia. Una vez que se caracteriza la amenaza, también hay que realizar un análisis de vulnerabilidad para que luego podamos obtener lo que es el riesgo. El riesgo en sí se identifica a partir del análisis de la amenaza y también la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en sí refiere a lo que son las características intrínsecas del área de estudio. En este caso, ¿cuáles son las características que posee que lo hace ser más sensible o no a las inundaciones? Entonces, para eso se realizó un censo comunitario en la zona conocida como Arenera. Ahora, lastimosamente, la pandemia imposibilitó completar el censo en todo el barrio, ¿verdad? Debido a las restricciones que se dieron mediante la ley 6.524, que fueron las restricciones de medidas sanitarias, ¿sí? Pero sí se logró terminar todo lo que es el bloque de la zona comprendida como Arenera, que es lo que está, digamos que al lado del cerro Lambaré. Ahí aproximadamente habían 176, si no me equivoco, 176 familias. O sea, se censaron 176 familias. Ahí ven, digamos que un screen de la planilla que se fue completando, donde se fueron geolocalizando las casas y teniendo los datos que fuimos consultando en esa zona. Estas son las ecuaciones que se tuvieron. La vulnerabilidad global es una suma aritmética de las vulnerabilidades estructural, social, económica e institucional. Entonces se tuvo en cuenta estos tipos de vulnerabilidades para poder realizar el análisis de vulnerabilidad. Y lo que ven en las otras ecuaciones son de este tipo de vulnerabilidades y luego tenemos la suma aritmética. Los que ven los numeritos que están al lado son los pesos de incidencia que se le dan a cada tipo de vulnerabilidad. Estos pesos de incidencia se toman de forma subjetiva, eso es importante aclarar, porque se toman de acuerdo a lo que vemos que es más representativo de la zona de estudio. Es por eso que es importante hacer un trabajo de campo muy minucioso y a profundidad, de hablar con la población, de entender cuáles son sus necesidades realmente y ahí ir ajustando los resultados según la realidad que vemos en campo. Entonces ahí es donde nacen los pesos de incidencia. En la tabla que ven a la derecha, entonces están todos los indicadores que se tuvieron en cuenta. Por ejemplo, para la vulnerabilidad estructural se tuvo en cuenta el tipo de sanitario, el tipo de construcción de vivienda, si era una vivienda permanente o temporal. Hay que saber, por ejemplo, que hay muchas viviendas que son temporales, hay familias que son muy nómadas, que están un tiempito nomás ahí, luego se mudan, después vuelven otra vez en algún momento. Esto es lo que refiere a las vulnerabilidades económicas, está digamos, el indicador de ingresos mensuales, la consulta de si ellos esperan ayuda humanitaria para realizar la evacuación o lo hacen, digamos que hoy tienen la capacidad de desplazarse. Por ejemplo, si tenían teléfonos celulares, la vulnerabilidad social se tuvo en cuenta el número total de familias, cuántos niños, cuántas niñas, si había adultos mayores, si había también discapacitados,
si hay familias que, por ejemplo, tienen un lugar ya definido para ir a refugiarse, otras familias no, también eso era un dato bastante importante. En cuanto a la vulnerabilidad institucional, si existía suministro de energía eléctrica, suministro de agua potable, si es que los chicos y tenían formación académica, iban a la escuela, si recibía ayuda humanitaria en los eventos en los eventos de inundación por parte del Estado y qué institución le asistía primero. Y fueron los datos que se tuvieron en cuenta. Bueno, dentro de los resultados se han elaborado herramientas para la identificación del riesgo de inundaciones. Y acá quiero también que tengan en cuenta, yo sé que hoy en día, actualmente, y de hecho que se hizo un estudio de varios proyectos que se hicieron en base a los sistemas alerta temprana aquí en Paraguay. Eh, y no, me di cuenta que en realidad la mayoría de estos proyectos trabajaban sobre lo que eran las herramientas para identificación de la amenaza o para lo que refiere al monitoreo de las amenazas y no como un sistema alerta temprana propiamente dicho. Entonces, por eso que este tipo, ya sean los mapas y otros gráficos, se convierten en herramientas que va a servir posteriormente al diseño del sistema alerta temprana. Por ejemplo, con los datos históricos a partir del 2009 hasta el 2019, se hizo un análisis estadístico para ver la persistencia de niveles hidrométricos del río Paraguay en Asunción. Ahí ven el número de días en promedio que el río Paraguay en Asunción está en esas cotas, 2, 3, 4 metros, a partir de 4 metros cada 50 centímetros. Y vemos que en promedio, por ejemplo, a la altura de 4 metros está 4,5 meses. O sea que prácticamente son 5 meses que una familia que esté por debajo de los 4 metros va a estar fuera de sus casas. Y así sucesivamente, así se interpretaría este gráfico. Entonces, de esto también coincide con otros estudios donde decían que entre 3,50 y 4 metros es una altura normal del río Paraguay. O sea que casas o viviendas que estén por debajo de los 4 a 3 metros y medio ya están prácticamente en el lecho del río Paraguay. A partir del censo y de la geolocalización de estas familias y de las viviendas, de la digitalización de viviendas que se hizo en todo el área de estudio, se pudo determinar cuántas familias se van a ser abnegadas o van a ser desplazadas de sus casas en función a la altura que vaya teniendo el río Paraguay. Por ejemplo, en la zona del barrio Yucutú se pudo determinar que a partir de los 4 metros ya empiezan a salir familias. ¿Cuánto? Aproximadamente 16. ¿Verdad? Digo aproximadamente porque, repito, esta clase de zonas son muy dinámicas en cuanto a su población, varían mucho año tras año. Entonces podemos hablar de que este estudio se hizo en el 2020, capaz para el año que viene ya cambia un poquito, entonces es un aproximado, diría yo. Entonces, a partir de los 4 metros, 16 familias estarían saliendo, 50 centímetros más ya son 49. Y si se dan cuenta, el valor de familias que pueden ir creciendo crece prácticamente exponencialmente, ¿verdad? A partir de 7 metros ya prácticamente todo el barrio es abnegado, 781 familias. Tienen que hacer un promedio de 4,6 personas por familia en esa zona y imagínense la cantidad de personas que son afectadas por inundaciones solamente en el barrio Yucutú. Y 855 a partir de 7,5 metros. 8 metros, entre 7,5 y 8 metros, todo el barrio está bajo agua. Este es el mapa de amenaza por inundación fluvial de todo el barrio Yucutú. Pueden ver ahí que los colores le van mostrando las cotas de inundación, ¿sí? Intervalos cada 50 centímetros. Entonces ustedes pueden ahí ver una distribución espacial
de cómo va, qué áreas van a ir siendo inundadas dentro del barrio conforme vaya creciendo el río Paraguay. Si focalizamos estos resultados al área donde se pudo hacer el censo, ven que el mapa de amenaza por inundaciones fluviales es muy parecido a lo que vimos que es en todo el barrio. Acá lo que estamos haciendo es un zoom sobre el área donde se hizo el censo. Esos puntitos que ven son justamente la geolocalización de las viviendas y las familias que resultaron del censo, ¿verdad? Y aquí ven lo que es el mapa de vulnerabilidad global, o sea, los resultados que se tuvieron del análisis de vulnerabilidad se vuelcan a una distribución espacial y quiero que se fijen cómo la distribución tan heterogénea de lo que es el análisis de vulnerabilidades en relación a lo que es el mapa amenaza. Es por eso que pongo uno al lado de otro para que se den cuenta que no es lo mismo hablar de amenaza y hablar de vulnerabilidad. ¿Sí? Amenaza tiene que ver con la exposición de esa familia o de esa vivienda o ese medio o sistema a un tipo de amenaza, ¿verdad? Un tipo de fenómeno que puede generar daños y pérdidas. Sin embargo, la vulnerabilidad depende única y exclusivamente de qué característica tenga esa familia en este caso. Estamos hablando de familias. Al unir estos dos resultados, ahí obtenemos el riesgo. Entonces el riesgo ya de repente puede ser un poco más homogéneo, pero no necesariamente una distribución homogénea de los datos que tienen de la familia que esté en mayor riesgo. O sea, entonces, ¿para qué sirve este mapa de riesgo? Sirve para que, por ejemplo, el tomador de decisión o el que va a asistir, ya sea el municipio, el Estado, el gobierno, a través de la SEM, por ejemplo, sepa cuáles son las familias en mayor riesgo y que necesitan una primera respuesta a diferencia de otras, por ejemplo. Entonces pueden identificar rápidamente cuáles son las familias y cuántas familias ellos tienen que ubicar. A partir de eso, entonces, armar, digamos que ya la logística en sí de los refugios y demás. Esto sería el mapa de amenazas para la parte de inundaciones pluviales. Las zonas que ustedes están viendo con los iconos amarillos son las zonas en donde se dan una acumulación importante de lluvia. Y lo que ven en rojo, lo que ven en una manchita roja, es la zona en donde cuando llueve mucho y aumenta el caudal del arroyo Lambaré, se generan los desbordes de este arroyo inundan las costas de esa zona, ¿verdad? Pero ven ahí una rayita verde que indica algo que no identifica, por ejemplo, el análisis técnico con imágenes satelitales, pero que sí, haciendo el trabajo en campo, ¿sí? E identificando con los lugareños y teniendo en cuenta esa participación ciudadana que veíamos en los primeros slides de la conceptualización del sistema alerta temprana que decía, como eje transversal, tener en cuenta la participación ciudadana. Aquí ellos identificaban como esas zonas y coincidían, en su mayoría coincidían con los resultados técnicos y también logramos identificar, por ejemplo, un muro que ellos ya hace años hicieron justamente para que el agua no pase a sus casas. Entonces ese muro se convierte ya en una información importante de campo que también fue incluido dentro del mapa. Entonces el área en sí que corresponde a un riesgo o una exposición de inundaciones pluviales es el área que ven en área roja y un poquito el amarillo. Bueno, a partir de acá ya entramos en cuanto al diseño base de la estructura y funcionamiento del sistema alerta temprano. Veíamos al principio, en el 2006, a nivel mundial se hizo un consenso de que el sistema alerta temprana se podía definir con 4 componentes: el conocimiento del riesgo, el monitoreo de alerta, la componente de difusión y comunicación de las alertas y la capacidad de respuesta. Y veíamos que esto trabajaba como un ciclo. En sí,
el gráfico que ellos nos mostraban en el 2006, nos mostraban como que eso trabajaba como un ciclo, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día eh, ya se va ajustando en realidad eso, ya vemos que no funciona realmente como un ciclo porque cada una de esas componentes están interconectadas, están íntimamente ligadas unas a otras. ¿Y cómo? A partir de estos ejes que estamos teniendo al lado derecho. Por ejemplo, las transferencias de datos e información interinstitucionales, el análisis del fenómeno de detección de la amenaza, el análisis de vulnerabilidad de la comunicación expuesta, la identificación propia del riesgo, en sí lo que es la alerta temprana, la difusión y comunicación de las alertas, acciones de preparación, capacitación y adiestramiento y los roles y competencias institucionales y comunitarias. Imagínense que la transferencia de datos e información interinstitucional está tanto en la parte de conocimiento de riesgo. ¿Por qué en el conocimiento de riesgo? Porque, por ejemplo, un ente que quiere saber, que necesita saber o identificar el riesgo y no sabe cómo, le puede pedir ayuda a la universidad, a la academia, donde se sabe, se tiene, por ejemplo, las capacidades institucionales para poder desarrollar investigación. Entonces ahí ya hay una transferencia de información interinstitucional. De la misma forma, para hacer el monitoreo de alerta, hay diferentes instituciones que monitorean, miden, como por ejemplo entre la ANNP y la Dirección de Meteorología, pueden trabajar en conjunto para poder monitorear y medir, digamos que parámetros que puedan servir para identificar a casa, ¿verdad? Pero también eso está muy ligado a lo que es la capacidad de respuesta. Hay transferencias de datos e información interinstitucional también para la capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque el tomador de decisión y el que va y asiste necesita de información y datos para saber cuándo tiene que asistir y dónde tiene que asistir. De esa forma, entonces, se genera esta malla digamos que de componentes que dependen uno de otro para poder armar un sistema alerta temprana que funcione, ¿verdad? En base en sí, a todos estos estudios, se diseñó una estructura base en donde inicia todo con lo que es la medición. La medición se realiza a partir de estaciones meteorológicas, también a partir de datos de modelos numéricos y también la medición en sí del cauce hídrico, de parámetros, por ejemplo, de niveles hidrométricos. Eso lo hace la Administración Nacional de Navegación y Puertos dentro de lo que es la Dirección de Meteorología y Hidrología. Ellos tienen capacidad para poder integrar todo este tipo de información. La Dirección de Meteorología y Hidrología posee 3 departamentos muy importantes que creo yo tienen participación importante para lo que es el sistema de alerta temprana. Primeramente, obviamente, el Departamento de Pronósticos Hidrológicos, el Departamento de Análisis y Predicción del Tiempo y también el Departamento de Climatología. Desde la Dirección de Meteorología y luego también con la cooperación técnica, sea de la ANNP, la CEM, la Prefectura Naval, entre otros, se genera lo que es un pronóstico hidrológico. Todavía no estamos hablando ahí ni siquiera de la amenaza, ni siquiera tampoco del riesgo. Estamos hablando netamente de un pronóstico hidrológico. Este pronóstico hidrológico, entre todo esto de la medición hasta lo que es el pronóstico hidrológico, está dentro de un proceso que lo llamamos el análisis del fenómeno en sí. Esta información va a la Secretaría de Emergencia Nacional, que como ente rector es el que analiza la parte de exposición, vulnerabilidad, logística y todo lo que tenga que ver con el riesgo, y ahí recién se identifica si es que existe un riesgo de inundación o no, ¿verdad? Todo ese proceso, a partir de tener la información del pronóstico hidrológico hasta la identificación del riesgo, es el proceso de conocimiento del riesgo. Entonces ya tenemos 2 procesos ahí. El fenómeno, conocimiento del riesgo. Si no existe riesgo, va a archivo. Si existe riesgo, pasamos al siguiente proceso. Ahí se genera la alerta. ¿Sí? Pasamos ahí a lo que es la alerta, la difusión y comunicación de esa alerta. Esa alerta va por un medio de comunicación al que toma decisión. ¿Quién toma decisión sobre un territorio?
es la municipalidad. En este caso, para esta área de estudio, es la Municipalidad de Asunción. La Municipalidad de Asunción debe transmitir esta información en un lenguaje coloquial a un punto focal comunitario. Y ese punto focal comunitario, difundir y socializar la alerta dentro de la comunidad. Hasta ahí tenemos la alerta, la difusión y la comunicación. Luego tenemos que pasar a un cuarto proceso. ¿Por qué hacemos con la alerta? El sistema alerta temprana no termina con la emisión de una alerta y nos lavamos la mano. Eso tiene que detonar ciertas acciones y a ese proceso lo llamamos acciones de preparación. Por ejemplo, la municipalidad, ¿qué acciones tiene que tomar a partir del conocimiento, de tomar conocimiento de la alerta? Es el apoyo en la evacuación preventiva de la comunidad con recursos humanos y logística, instalación de puestos de salud, localización e instalación de albergues, el mantenimiento de los servicios vitales dentro de los albergues y la coordinación con otras instituciones del Estado para la asistencia temprana a estas comunidades que están expuestas. De la comunidad, ¿cuáles son las acciones que tiene que tomar la comunidad una vez que toma conocimiento? Por ejemplo, sobre la base de la capacitación y el entrenamiento que se tuvo que haber desarrollado anteriormente, aplicar medidas de mitigación. Estamos hablando de medidas de mitigación porque lo que queremos es reducir el riesgo de daños y pérdidas. No se puede prevenir este tipo de eventos porque no podemos atajar la ocurrencia de una inundación. Identificar familias directamente expuestas teniendo en cuenta la alerta, iniciar la evacuación preventiva de familias identificadas según la información de la alerta y coordinar con la municipalidad las acciones de evacuación. Luego tenemos al ente de gobierno que está representado por la Secretaría de Emergencia Nacional, que dependiendo de la magnitud y extensión del evento, se sumará a las acciones de respuesta. Normalmente ocurre algo y el primer que asiste es la Secretaría de Emergencia Nacional. Normativamente en realidad no es así. El primer respondiente siempre tiene que ser el dueño del territorio, en este caso la municipalidad, ¿verdad? Una vez que sobrepasa la capacidad de la municipalidad, tienen que intervenir el nivel departamental. Y recién cuando sobrepasa la capacidad de respuesta del nivel departamental, es ahí en donde entra a asistir y a responder el nivel de gobierno, ¿verdad? El nivel nacional representado por la SEM. Es una estructura muy parecida a cómo funciona también, por ejemplo, en Estados Unidos. Dice que ahí dependiendo de la magnitud, eso ya había leído. Luego también el refuerzo de insumos, logística y refugios, tomar medidas propias institucionales y apoyo en acciones previamente identificadas. Entonces aquí lo que estamos identificando son 4 procesos principales dentro del sistema alerta temprana. Primer proceso, análisis del fenómeno. Segundo proceso, conocer el riesgo. Luego, una vez tomar conocimiento del riesgo, alertar, difundir y comunicar. Y cuando se realizó todo eso, entonces empezar a aplicar acciones de preparación. Dentro de la comunidad, ¿cómo debería funcionar este sistema alerta temprana? Entonces, se emite la alerta, llega la alerta ya sea por inundación fluvial o pluvial. Por ejemplo, si es inundación fluvial, entonces esa información llega al punto focal comunitario, socializa esa alerta con la comunidad, se identifican los albergues y refugios habilitados cercanos a la comunidad y luego se realiza la evacuación a zonas seguras o albergues temporales y esta evacuación obviamente tiene que ser también asistida con el municipio y el gobierno nacional. En el caso, por ejemplo, de inundaciones pluviales, y esto fue compartido con los líderes comunitarios, consultarles cuál ellos creían la mejor manera de poder trabajar cuando se generaban este tipo de eventos. Porque hay diferentes tipos de metodologías, pero identificar cuál es con el que ellos mejor se sienten, se necesitó hablar, ¿verdad? Con ellos y reunirse. Entonces se identificó como que una vez que ellos reciban la información, entonces recibe a partir del punto focal comunitario. Este punto focal también socializa la alerta con la comunidad. Se identifica cuáles son las zonas seguras y para eso sirven las herramientas que fuimos elaborando. Y también se selecciona un vigilante comunitario. La comunidad elige a un vigilante comunitario y que va a tener un puesto de alarma. Se va a generar un aviso de alarma de inundación súbita por medio de campanas o medios sonoros, que fue algo que a ellos les gustó bastante, ¿verdad? Una vez que
se genere este aviso o alarma mediante ese medio de comunicación, entonces se realiza la evacuación a zonas seguras o albergues temporales, y también eso tiene que ser en conjunto, ¿verdad? Y asistido tanto por el municipio como también por el gobierno nacional. Y lo que ven justamente es, digamos que las zonas seguras y las rutas de evacuación ante inundaciones pluviales del bañado sur. Teniendo en cuenta el mapa de amenaza y riesgo que se generó anteriormente, entonces también se identificó cuáles eran las rutas más seguras para que ellos puedan llegar a los puntos de albergues o zonas seguras. Las zonas seguras están identificadas con los iconos color verde que tienen el colorcito amarillo, y los puntos de vigilancia que fueron identificados para que el vigilante o los vigilantes puedan monitorear cómo va evolucionando el evento y detonar la alarma o la alerta en caso de que fuera necesario. Son los puntos que ustedes ven en color verde oscuro, ¿verdad? Y luego las rutas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona se encuentra cerca aquí de la laguna Yucuti, no puede ir derecho por más de que sea el camino más corto. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un punto de acumulación de agua bastante importante, ¿verdad? Entonces se identificó cuáles fueron las rutas seguras, especialmente para que no tengan que correr riesgos innecesarios. Conclusiones. El diseño del sistema de alerta temprana se ha logrado a partir de la elaboración del esquema base de funcionamiento del sistema, basado en esta estructura que habíamos visto anteriormente. Primeramente, los 4 procesos, que es el análisis del fenómeno y monitoreo de la amenaza. Después, el conocimiento del riesgo, la alerta, la comunicación y difusión una vez identificado el riesgo. Y por último, eso tiene que detonar acciones de preparación. Un sistema de alerta temprana no puede funcionar sin la correcta implementación de 3 aspectos o 3 componentes principales. Aquí ya cambiamos, digamos, la visión anterior que veíamos en los primeros slides de los 4 componentes. Aquí vemos que hay 3 componentes principales, una que es de la ciencia y tecnología, otro que tiene que ver con el marco jurídico, y por último, una componente de capacitación y participación ciudadana. Y estas componentes trabajan en conjunto. Ninguna se separa a la otra ni trabajan como procesos cíclicos. Cada uno está trabajando al mismo tiempo. La debilidad de una de las componentes va a hacer que el sistema caiga automáticamente. O sea, si fortalecemos ciencia y tecnología, pero no fortalecemos marco jurídico y capacitación y participación ciudadana, el sistema no va a funcionar. Si tenemos mucha capacitación y participación ciudadana, pero no tenemos una estructura bien marcada en cuanto a ciencia y tecnología, no tenemos infraestructura, no tenemos mediciones, no tenemos monitoreo, va a ser difícil detectar este tipo de eventos. Y podemos tener también ciencia y tecnología y podemos capacitar todo, pero si no tenemos un marco jurídico que nos avale las acciones que estamos realizando, tampoco entonces va a funcionar el sistema. Podemos definir entonces, digamos que tanto esta estructura como la definición es algo que se, se trató de exponer en este material. Definir entonces a los sistemas de alerta temprana como un conjunto de procedimientos, y dentro de esos procedimientos se encuentra la vigilancia, la previsión, predicción de información y difusión, y instrumentos tanto científicos, tecnológicos y empíricos encontrados en un marco jurídico que permiten que la población, los sistemas e instituciones puedan implementar medidas, acciones y determinaciones a fin de mitigar los impactos que pueden ser implementadas a través de la educación, la capacitación, el entrenamiento, también muy importante, la inversión pública e innovaciones tecnológicas. Y ahí le fui pintando, dentro de lo que es el concepto en sí, le fui pintando qué parte del concepto tienen que ver con las componentes del sistema de alerta temprana que se propone en este trabajo. Estos son algunos de los productos que se elaboraron dentro de la tesis de maestría, productos que también se acercó, digamos que a los líderes comunitarios.
¿sí? Y que lastimosamente está dentro de la idea de este trabajo poder capacitarles, generar talleres y capacitación para la comunidad. Lastimosamente, con todo este tema de las restricciones sanitarias que se tuvieron, imposibilitó hacer estos talleres, pero yo creo que queda pendiente eso en trabajos futuros. Como propuestas para trabajos futuros, ya creo que me adelanté en uno de ellos, justamente es el de poder realizar talleres de capacitación a la gente, a la comunidad del área de estudio. Luego también el de actualizar los datos demográficos de las comunidades ribereñas de Asunción en función a los proyectos de desarrollo ya ejecutados y que podrían ejecutarse en el futuro de esas zonas. Esto es muy importante porque en el tiempo en el que fui a hacer el censo, había un temor muy grande de la comunidad. Muchos no querían dar su información porque estaban con el miedo de ser desalojados en ese momento, producto de otros de ya proyectos y trabajos que estaban siendo ejecutados, que iban a ser ejecutados, como por ejemplo lo que es la Costanera Sur, ¿verdad? Ellos ya tenían miedo de que se les quite de ese lugar. Entonces, imagínense tener en cuenta cuáles son los impactos o lo que va a generar este tipo de proyectos en la zona en función a los riesgos que corren las comunidades ribereñas. Utilizar datos de elevación del suelo a partir de levantamiento topográfico con asesoramiento remoto, vuelo de drones. Se dieron cuenta, una de las metodologías, la metodología que se utilizó es una metodología bastante rápida y gratuita, pero que dio muy buenos resultados. Sin embargo, para tener digamos que un resultado mucho más puntual, hacer el levantamiento topográfico va a ser bastante interesante, o eso demanda una cantidad de dinero bastante importante y también de personal técnico y de herramientas para poder hacer eso. También se podrían incorporar modelos hidrológicos de alta resolución que sirvan para realizar mejores previsiones de inundación en el futuro. Acá no se tuvo en cuenta, por ejemplo, modelos hidrológicos hidráulicos. Se podría tener en cuenta también productos generados por modelos hidrológicos. Al diseño del SAT se podría incluir la elaboración de protocolos interinstitucionales de transferencia de información y un protocolo de SAT nacional con las bases que definan las funciones de los actores y especifiquen las acciones a ser aplicadas, teniendo en cuenta los tres aspectos fundamentales del SAT propuesto anteriormente. Aquí en sí lo que tuvimos es el diseño de la estructura base, pero para poder implementar este tipo de sistemas haría falta sí protocolos y digamos que definiciones específicas de cuáles son las acciones y las funciones que va a tener las instituciones y la comunidad dentro de lo que es el sistema de alerta temprana. Aquí ven algunas de las imágenes de la zona de estudio. Eso, lo que ven a la derecha era una de las reuniones que tuvimos con los líderes comunitarios. Algo que me llamó bastante la atención fue que la mayoría, si no fueron todas las líderes, fueron mujeres. En realidad, la zona del barrio Yucutú se divide otra vez en mini barrios, en 7 barrios, en 7 mini barrios otra vez. Y cada zona tiene otra vez una líder comunitaria. En este caso eran todas mujeres, con las que yo mantuve comunicación en diferentes reuniones, vía mensajes, dos de las cuales me ayudaron también para el censo, ¿verdad? Porque es una zona bastante complicada también a nivel social. Entonces no te dejaban entrar, ingresar y mucho menos consultar información sensible de la familia sin una persona conocida de la zona. Entonces habían algunas cositas bastante particulares que se tenían que tener en cuenta para poder ingresar a esa zona a trabajar. Muchas gracias, eso es todo. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Excelente presentación. Sí, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Pueden seguir
escribiendo sus preguntas o también clicando el iconito de levantar la mano. Guillermo Santa Cruz pregunta a Ricardo, ¿se puede estimar el caudal promedio generado durante la inundación? Sí, claro, se puede estimar. Lastimosamente, y de hecho que estaba dentro de uno de los planes, era poder utilizar datos de caudal de esa zona, del arroyo Lambaria, y también datos de precipitación de la estación meteorológica que está justamente en el campus de Santa Librada, de la UCA. Sin embargo, con esas restricciones y la imposibilidad de poder de tener otras personas que puedan trabajar, porque como le había comentado, era muy complicado tener que entrar en las trabajos si no estábamos acompañados de gente conocida. Eh, y tenía una persona que me acompañaba constantemente y entrar con otras personas era bastante riesgoso por la zona. Lastimosamente, hasta una hora nada más no dejaban entrar y después ya era complicado, ahora ya se notaba el ambiente tenso en la zona. Pero sí, claro que se puede hacer con algunas herramientas de medición de caudal en esa zona. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta. Pregunta Jorge Eduardo Miranda Morales. Dentro del análisis de vulnerabilidades, ¿cómo se sabe o evalúa qué vulnerabilidad será predominante para cada caso? Esa es una pregunta importante. Y de hecho que en sí hay varias metodologías para poder analizar la vulnerabilidad. Una de las metodologías más fáciles es la de liberación, presión-liberación. Sin embargo, era una metodología que no nos iba a salir mucho para el nivel de resolución que queríamos lograr en este trabajo, que es el de a nivel de familias, ¿verdad? Eh, entonces, a partir de las reuniones con los líderes comunitarios, de escucharle a cada uno de ellos, de saber, básicamente consultarles qué era lo que realmente a ellos, cuáles fueran las necesidades de ellos, cuál es la realidad en la que vive ellos y qué para ellos es más importante. Se fueron dándole pesos o sí, porcentajes de incidencia a cada uno de los indicadores que, que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Son pesos que, como le había dicho, se obtienen de forma subjetiva. Eh, sí, la metodología en sí es una metodología técnica, pero en sí el porcentaje, estos porcentajes, estos numeritos que van viendo, especialmente aquí en la tabla de indicadores, ven acá que tenemos la columna de porcentaje de incidencia. Estos valores los vamos dando en conjunto con la comunidad. La comunidad te dice, a mí me parece importante que tenga en cuenta si es que yo tengo una vivienda permanente o tengo una vivienda temporal, ¿verdad? Eh, Vimos que una de las componentes más importantes dentro, por ejemplo, la vulnerabilidad estructural era el tipo de construcción de vivienda y no tanto, por ejemplo, el tipo de sanitario, ¿verdad? Tuvimos en cuenta el tipo de sanitario, pero era mucho más importante saber si la vivienda era, por ejemplo, mampostería, si era de madera nada más o tenía componentes mixtas, una mezcla de ambas, ¿verdad? Algo importante, el tema del ingreso, el ingreso mensual, eh, que era mucho más importante que saber si al menos una de las familias tenía un teléfono celular. Entonces nos resultaba que eso no era tanto, entonces le dimos un peso menor a ese valor. Sin embargo, el peso mayor tuvo el ingreso mensuales. Y así sucesivamente se fue haciendo con cada uno de los indicadores. Se tiene que evaluar eso con la comunidad porque es la comunidad quien conoce mejor su realidad, ¿verdad? Y a partir de ahí se va viendo los resultados que se van teniendo conforme se va ajustando estos pesos de incidencia, ¿verdad? No sé si respondí a la pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Sí, definitivamente este tipo de metodologías tiene que hacerse en consenso con la población de estudio, porque de otra manera
No sirve el estudio, o no el estudio, sino las soluciones que uno pudiera llegar a creer que se impongan dentro de la comunidad para salvar ese tipo de problemáticas. Aurora Ortega manifiesta: muchas veces las mujeres son líderes en estas comisiones porque los varones consideran que eso es perder tiempo y son más reacios a veces a participar de las actividades. Pregunta: ¿influye en algo para el componente social esa diferencia de participación en la vulnerabilidad sobre todo? Y la percepción que yo tuve eh, en las veces que pude ir en la zona, hacer los trabajos, como ir reuniéndome con ellos, con estas personas, en su mayoría mujeres, sí había una percepción de que en realidad el hombre no quería involucrarse demasiado en algo que para ellos no es muy importante, ¿verdad? La mayoría de los varones, cuando se hacía el censo y se consultaba cuál era su trabajo o en qué trabajaba, la mayoría decía reciclaje, se iba al reciclado, otros de guardia de seguridad, eh, eh, y otros, digo que electricista, plomero, por ejemplo, ¿verdad? Y ya llegaban tarde a las casas, entonces eran las mujeres quienes se quedaban más dentro de la zona de estudio, ¿verdad? Entonces tenían un poco más de tiempo para poder estar dentro de este tipo de actividades. Sin embargo, también eh, hay algo que pude percibir que es justamente el liderazgo que tenía la mujer en este tipo, no solamente en este tipo de actividades, sino que en sí lo que es el hogar. Se percibió un liderazgo bastante importante de la mujer en ese sentido, como que es la mujer quien llevaba digamos que las decisiones en sí de lo que respecta a la casa, mientras que era el hombre quien iba a salir afuera a trabajar. Gracias, Ricardo. Mario Riquelme pregunta: ¿los riesgos de inundaciones identificados desaparece con la construcción de la costanera norte-sur? Hice un trabajo experimental teniendo en cuenta justamente ese, este tema del proyecto de Costanera Sur. Y por lo menos un resultado preliminar de eso, teniendo en cuenta el diseño que se aprobó, que aprobó el MOPC para la construcción de la Costanera Sur, lo que les puedo decir es que no desaparece, todo lo contrario, aumenta. Aumenta porque en sí todo el agua que tiene que correr hacia el río queda en la zona. Entonces, lo que hoy en día vemos aquí, les voy a mostrar aquí, lo que vemos aquí como la amenaza de inundaciones, por ejemplo, el área de inundación con una altura de, qué sé yo, de 5 metros, por ejemplo, eso va a pasar a ser realmente con 5 metros en Asunción, en el punto de medición de Asunción, en realidad acaba de representar, por ejemplo, 5,50 a 6. Ya va a abarcar mayor área, porque va a generar una especie de dique de contención hacia los costados del barrio, entonces el agua no va a poder fluir hacia el río Paraguay, sino que va a quedar. Eh, y tenía que ver mucho también con la orientación de las zonas de desagüe que prevían dentro del proyecto, que eran bastante pocas, ¿verdad? Gracias, Ricardo. Yo te consulto, estos últimos eventos que crearon grandes escorrentías, el evento meteorológico de 15 días atrás, el 14 de noviembre, y el del sábado pasado, ¿pudiste hacer algún tipo de evaluación o tuviste algún tipo de respuesta o investigaste algo? ¿Qué fue lo que pasó en la zona en estos eventos tan fuertes? Sí, en realidad tuve cierta información de gente del lugar, ¿verdad? Que me comentaron que sí hubo zonas en donde rápidamente se inundó, ¿verdad? Sin embargo, ellos
tienen una forma de ver, se dan cuenta ellos que cuando empieza a aumentar el agua ya en el puente que une, digamos que lo que es la zona afuera de lo que es el barrio, con el barrio en sí, porque a partir de ese puente que ustedes ven ahí en imágenes, ya empieza el barrio. Cuando ven, empieza a aumentar ahí, dicen ellos, nosotros vemos que empieza a aumentar en 10 minutos, subió 50 centímetros, eso sabemos nosotros que el agua que está viniendo es bastante y ellos ya saben perfectamente cuáles son las casas que se van a inundar y ya salen, se van a la casa del vecino, se van a la casa de sus familiares. Otra cosa bastante importante, hay muchos familiares a los alrededores, entonces ellos se van mudando a la casa de los familiares, ¿verdad? Fue la zona más baja arenera, lo que ustedes ven ahí en color verde oscuro. Y luego lo que ven aquí en esta zona, no sé si ven mi mouse, la lengüita roja que ven aquí acerca del lago, fueron las dos zonas en donde se generaron las inundaciones súbitas de estos últimos eventos. Gracias, Ricardo. Guillermo quiere hacerte una pregunta, va a abrir su micrófono y la va a realizar. Adelante, Guillermo. Gracias. Ricardo, ¿cómo estás? Antes que nada, muy buena la presentación y en realidad eso me generó una serie de dudas, pero más una serie de planteamientos de proyectos de largo plazo, ¿verdad? Dentro de todo el trabajo que hiciste con las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Se habló, se pensó, se planificó o por lo menos tenían en algún punto de la historia planificado revisar un poco cómo fluye el caudal hacia el río nuevamente y establecer un buen sistema de desagüe pluvial o simplemente armamos el plan de contingencia, que es básicamente esto, y salen todos corriendo cuando el nivel del río sube, porque esa es una situación que está bien. Nosotros, a ver, usted, digo, la Universidad Católica como tal, sale a resolver el problema puntual de la investigación, pero y después, y el resto de los trabajos que se tienen que hacer, ¿escuchaste algo? ¿Se planteó algo? ¿Hay un siguiente paso para establecer un buen desagüe y que esta gente no se quede desamparada, por así decirlo? ¿O siempre van a estar en esa disyuntiva de, ok, se inunda el río y salimos a activar este plan de contingencia? Sí, interesante pregunta, Guillermo. Y de hecho que yo tuve entrevistas con la Municipalidad de Asunción, con la SEM, no con la SAP, sí con la municipalidad, con la ANNP. Y con técnicos de la Comisión Hidrovía, que fueron los que también trabajaron en lo que es el proyecto de Costanera Sur. En ninguno de esas entrevistas yo escuché algún comentario sobre el tema de desagües. Más bien el tema se enfocaba hacia el proyecto en sí de la Costanera Sur, ¿verdad? Que yo creo no resuelve el tema del desagüe en sí del barrio. Y lo otro era más bien ya en responder, ok, sabemos que se va a inundar, bueno, vamos a empezar a ver dónde llevar a la gente, pero nada sobre el tema de sistema de desagües. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Sigue abierta el chat y el micrófono por si quieren realizar otra pregunta. De todas maneras, yo quiero que Ricardo deje su dirección de correo electrónico en el chat para que otros interesados puedan comunicarse contigo, Ricardo. Y quiero volver a recalcar de que esta presentación va a estar disponible en la página web del Centro de Tecnología Apropiada. Valeria menciona que es muy buena la presentación. Muchas gracias, Valeria. Hubieron presentaciones hasta ahora muy interesantes en los diversos temas relacionados a la gestión de riesgos. Así que en ese sentido les queremos seguir invitando a los diferentes webinars que vamos a seguir teniendo para que nos sigan acompañando y viendo los temas que hemos estado desarrollando. Ricardo deja ahí su correo electrónico, de modo que si no hay otras preguntas, me queda felicitar nuevamente a Ricardo. Muchas gracias por tu tiempo, Ricardo. Sé que en estos momentos estás muy ocupado también por la cantidad de alertas meteorológicas que tenemos. Muchas gracias a los asistentes por tomarse el tiempo y escuchar esta presentación tan interesante. Y les seguimos aguardando en las siguientes presentaciones. Muchas gracias a todos.
Gracias a todos por su participación y cualquier duda, consulta para poder debatir sobre esto, está abierto mi correo. Ahí vamos a estar comunicándonos sí o sí. Gracias a todos. Muchas gracias.